Entonces, vamos a continuar con la clase anterior, en que hablamos nosotros en la clase anterior del genoma, hablamos de los cariotipos, hablamos de los telómeros también, y ahora vamos a hablar un poco de la estructura de orden superior del ADN. Y como repaso, ¿no es cierto?, nosotros vimos que el ADN está organizado en cromosomas, en el caso nuestro son 23 pares. Cada cromosoma está formado por un DNA lineal, en que están ahí representados los distintos genes, y este cariotipo corresponde entonces a células que proliferaron y que están en una etapa de la mitosis. En general, entonces, el DNA no existe libre, sino que está asociado con las histonas, y el primer nivel de organización corresponde a la fibra de 10 nanómetros, en que el octámero de histona está formado por dímeros H2A, H2B, un tetrámero H3H4, y eso corresponde entonces al octámero. Sobre él se enrolla entonces el DNA, ¿ya? Esto corresponde más o menos a una vuelta entera del DNA y 3/4. Y después viene el otro nucleosoma. Entonces aquí hay una región que está separando un nucleosoma con el otro nucleosoma. Y eso se llama entonces una región ahí, linker, que le llaman, o región de unión también. En general, todos los organismos carióticos entonces empaquetan el ADN en cromatina, y este es el primer nivel de organización, en el cual se considera que los nucleosomas son la unidad básica de la estructura de la cromatina. Sobre esta unidad básica es posteriormente interacciona la otra histona, que corresponde a la histona H1, y posteriormente se van asociando otras proteínas no histónicas estructurales. Y aquí tenemos entonces los distintos empaquetamientos, y va desde el DNA desnudo a la organización nucleosomal, después a una estructura tipo solenoide, y después va a estructuras de empaquetamiento superior hasta llegar al cromosoma metafásico. Cuando se estudian las histonas y se analizan en genes de poliacrilamida, se ve que la mayoría de las células tienen histonas que se dividen en 5 histonas diferentes. Tenemos la histona H3H4, que tiene esta migración, este gen de poliacrilamida. Tenemos la histona H2A, H2B, que prácticamente casi migran juntas. Y tenemos la histona H1, que es la de mayor peso molecular y es la que migra menos. Estas proteínas son proteínas básicas. Al decir que son proteínas básicas, significa que tienen un alto porcentaje en aminoácidos básicos en su composición. Por lo tanto, son fáciles de extraer. Por ejemplo, si tenemos nosotros células, aislamos, por ejemplo, los núcleos y los colocamos estos núcleos en un medio con ácido clorhídrico diluido, las histonas se solubilizan del resto. Entonces uno centrifuga y en el sobrenante quedan las histonas. Después uno las dializa y las puede entonces separar en geles de poliacrilamida. Al analizar la composición, se ven que en general todas las histonas tienen un alto porcentaje en aminoácidos básicos, con lo cual se caracteriza así que la H1 es la que es más rica en lisina. Por eso la H1, y además es la de mayor peso molecular. Dice que la H1 es muy rica en lisina, ¿ya? El número total de aminoácidos son 213, comparado con los otros que son alrededor de 120. Y el porcentaje de aminoácidos básicos, fíjese que es altísimo, es un 30%, de 100%, 30% son aminoácidos básicos, de los cuales el mayor porcentaje es lisina. Por eso se dice que es muy rica en lisina. Después tenemos la H2A y H2B, que las dos son levemente ricas tanto en lisina como arginina. Y tienen un peso molecular
relativamente parecido, y aquí está, la H2A tiene 129 aminoácidos y la H2B tiene 126 aminoácidos. Los porcentajes de aminoácidos básicos entre lisina y arginina corresponden a un 23 y un 24%. Después están las histonas H3 y H4, que son más ricas en arginina que en lisina, y que también la H3 tiene un poco más de aminoácidos, tiene 135 aminoácidos, y la H4 es la que tiene menos, que corresponde a 102. El porcentaje es alrededor también del 24-27%, en mayor porcentaje de arginina que de lisina. Aquí están representadas las colas de estas histonas H2A, H2B, H3 y H4. ¿Por qué hablamos de las colas de histonas? Porque estas colas de histonas no están formando parte de los octámeros, sino que sobresalen, ¿ya? Se extienden fuera de los octámeros. Y ahí vemos que un gran porcentaje en estas colas aminoterminales participan de estos aminoácidos básicos. Además, hay dominios característicos de las histonas. Este sería el dominio aminoterminal, y estos serían los otros dominios que hacen que puedan formar hélices, que son estas hélices, vueltas hélices que existen en estos dominios, y esta es lo que está formando parte del octámero, ¿ya? Estas son las colas aminoterminal que no está directamente formando parte del octámero, sino que sobresale hacia el exterior. Y una pregunta que ya se las hice la vez anterior, pero fue con respecto a los composición de los nucleótidos cuando vimos los resultados de Chargaff. Pero ahora, ¿cómo harían ustedes si tienen una proteína, por ejemplo, la histona o cualquier proteína? ¿Cómo harían ustedes para estudiar el porcentaje de aminoácidos que forman parte de una proteína, es decir, la composición? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para estudiar la composición de aminoácidos de una proteína cualquiera? A ver, quiero que ustedes me cooperen y cómo lo harían. Supongamos que ya la tienen, la proteína la tienen pura y quieren estudiar la composición. Supongamos que ustedes aislaron las histonas y lograron separar, sea por geles, las histonas, las recortaron y tienen proteína H1 pura, tienen la H2A pura, la H3, H4. ¿Cómo ahora, teniendo la proteína, llegan ustedes a la composición de aminoácidos para esa proteína? ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? A grandes rasgos. ¿A qué te refieres, Antonieta, con moldes? Diego dice, habría que separar la aminoácidos. Yo tengo la proteína. Ya, columnas podrían ser. Ya. Pero yo tengo la proteína. Supongamos que haya logrado purificar y que tenga, por decirle, 0,1 miligramos de histona H1. ¿Qué tengo que hacer primero? Para llegar a tener la composición de aminoácidos de esa proteína. En realidad lo primero sería purificarla. Ya la purificamos. Después, ¿qué hago con la proteína purificada? Romper los enlaces peptídicos. ¿Cómo rompería los enlaces peptídicos? ¿Es fácil romper los enlaces peptídicos o no? ¿Tendría que ser una hidrólisis total o una hidrólisis parcial? ¿Qué opinan ustedes? Si a mí me interesa la composición. Tendría que ser una hidrólisis total, totalmente de acuerdo. Y para hacer una hidrólisis total, ¿es fácil de romper los enlaces peptídicos? ¿De todos los enlaces peptídicos que forman parte de la proteína? ¿Creen ustedes que es fácil o creen ustedes que es un poco más complicado? Son enlaces fuertes.
para romperla, fíjense, son condiciones bastante, digamos, extremas y de tiempo largo. No se rompen en 5 minutos ni en 10. Generalmente hay que hacer hidrólisis de muchas horas en un medio ácido fuerte y a temperaturas altas, sobre 100 grados. Generalmente se hace como alrededor de 110 grados, ¿ya? Por unas 24 horas en un medio ácido fuerte. Bajo esas condiciones se rompen todas las uniones peptídicas y los aminoácidos no se destruyen. Entonces, van a tener ustedes los aminoácidos. Y después, ¿cómo separamos los aminoácidos? Y ahí hay distintos métodos. Puede ser cromatografía en papel, puede ser cromatografía en capas finas, o puede ser también en columnas que se hacen correr a presión alta y se llaman HPLC. Y ahí entonces con estándar se van separando y se va viendo entonces, los aminoácidos cuando van diluyendo, se identifican con estándar que se hacen correr y también se pueden cuantificar. Y en base a eso uno puede tener la composición. Perfecto, entonces ahí ya tienen una idea más o menos cómo se hace la composición de aminoácidos, proteínas, o como vimos cuando en Chargaff hacía la composición de los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Bueno, y aquí entonces está representado este nucleosoma en que vemos aquí las hebras que están rodeando a este octámero que está en el interior. Y aquí en amarillo están representadas las H2A, en rosado la H2B, en azul H3 y en verde la H4. Entonces en realidad el octámero se forma a partir de un tetrámero H3H4 y sobre ese tetrámero se agregan los dímeros H2A, H2B por un lado y H2B por el otro lado. Y aquí entonces se representa, aquí sería el amarillo el octámero, este sería el DNA que está rodeando el octámero, y aquí entonces es donde sale para unirse a otro octámero, a otro nucleosoma, ¿ya? La histona H1 no forma parte del octámero, sino que se agrega por fuera. Por fuera se agrega la H1, y la H1 tiene un extremo carboxil terminal, un extremo amino terminal, y la parte central es la parte globular. Entonces, como que se une la H1 y se extienden extremos amino y carboxil terminal en sobre el octámero que está rodeado con el DNA. Cuando se hicieron por los años 70 y tantos micrografía al microscopio electrónico, se encontraron dos tipos de fibra. Una fibra que se veía como un collar de perlas y que tenía un diámetro de 10 nanómetros. Y la otra fibra que se obtuvo fue una fibra más gruesa, que tenía alrededor de 30 nanómetros de ancho, ¿ya? Y ¿cuál es la diferencia? Al analizar la composición de esta fibra, fíjese que en esta fibra participaba DNA y H2A, H2B, H3 y H4. En cambio, en esta fibra, además, se encontró H1. Y en general, cuando hablamos nosotros de la fibra de 10 nanómetros, es la fibra que no tiene H1 interaccionando. Y cuando hablamos de la fibra de 30 nanómetros, es la fibra que se logra cuando está H1 interaccionando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces la fibra de 10 nanómetros, Antonieta, sería sin H1. Y la fibra de 30 nanómetros sería con H1. ¿A qué te refieres, Daniela, cuando dices 30 nanómetros arriba y cuánto abajo? No entendí tu pregunta, Daniela. Ah, ya. Bueno, entonces, fíjense que esta es la fibra de 10 nanómetros. Como se ve como este collar de perla, no está interaccionando H1. O sea, si usted lograra analizar esta fibra, encontraría que estaría formado por DNA y lograrían obtener H1, no, H2A, sí, H3, sí,
H4 sí, H2B sí. De la fibra sin H1. En esta fibra que está menos compactada, si ustedes ahora le agregan una nucleasa, que es la nucleasa micrococal, que se abrevia MNasa, nucleasa micrococal, esta es una enzima que rompe las uniones fosfodiéster en las regiones en que no estén compactadas. Como aquí ya tenemos la fibra de 10, entonces puede romper el DNA en las fibras que está uniendo un nucleosoma con el otro subnucleosoma. Y si es una digestión total, ustedes logran tener los nucleosomas aislados. ¿Ya? Esto también son fotografías obtenidas en microscopio electrónico. Entonces, la nucleasa micrococal rompe el DNA de unión, que está separando un nucleosoma con otro nucleosoma, y puede liberar los nucleosomas individuales desde la cromatina. Esa es una digestión total. Porque si ustedes hicieran una digestión parcial, podrían en algunas partes, por ejemplo, hidrolizar aquí acá, podría tener nucleosoma, pero en otros podría romper aquí y acá, podría tener 3 nucleosomas, y en otro podría tener 2 nucleosomas, en otro podría tener 4 nucleosomas. Eso sería una digestión parcial. Y si hacen ustedes una digestión total y analizan el DNA ahora que está unido, pueden ver ustedes que el largo del DNA puede ser que va entre 146 a 260 pares base. Entonces ese largo de unión puede variar. Y aquí está cómo se puede analizar. Entonces tenemos nosotros esta fibra, por la nucleasa micrococal, puede cortar aquí, acá, si es una digestión total, van a tener solamente los mononucleosomas, pero si es una digestión parcial, puede tener cortes aquí, cortes acá, puede tener fibras de 3, otras fibras de 2, otras de 4, etcétera, y otros de mono. Supongamos que en una digestión total tenemos nada más que los mononucleosomas, y después nosotros podemos separar por métodos bioquímicos, disociarlo y obtener por un lado el DNA y por otro lado tener las histonas que están formando parte del octámero. Y eso nosotros lo podemos analizar en geles, por ejemplo, y logramos separar entonces y vemos que el suero está formado por la histona H2A, H2B, H3 y H4. Y esta fibra, ¿no es cierto?, si es una digestión total, va a romper el DNA linker, por lo tanto, y solamente vamos a tener la parte del DNA que está enrollando el octámero y que corresponde a 146, 147 nucleótidos. Y si nosotros analizamos ahora las proteínas, vemos que está formado por H3, H2B, H2A, H4 y H1. Aquí se colocó nada más que porque tú sepas dónde corre, pero en ese caso no se obtendría H1. Se obtendría nada más que las histonas del core, que se llama, del cuerpo nucleosomal. Si la digestión es parcial, nosotros vamos a encontrar que tiene fragmentos de, en este caso, pueden ir de 200 pares base. Si no es una digestión total, entonces no se degrada esta parte del linker. Porque corta, después podemos tener aquí 2 nucleosomas, después podemos tener otro con 3, y vemos que al analizar los DNA van de múltiplo de 200 pares base. 200, 400, 600, 800. Esto se llama como una escalera, ya, de múltiplo de la parte basal, que es de 200 pares base. ¿Y por qué no 146? Es 146 si la hidrólisis es total y hidroliza la parte de linker también. Ahí sería 146. Pero cuando es un solo corte, entre un corte y el otro corte sería ahí 200 pares base. Entre este y ese sería 200. Pero como es una digestión parcial, en algunos casos vamos a tener mononucleosoma 200, en otros dinucleosoma 400, 600, 800, etc. Múltiples 200 pares base. ¿Ya? Eso se llama DNA en escalera. Estos DNA se analizan también en geles de, en este como son fragmentos chicos, también de poliacrilamida.
Pero cuando son fragmentos más grandes son geles de agarosa. En la digestión total, si usted hace digestión total y se digiere también el DNA linker, ahí sería 146 pares de base. Si es digestión total y obtiene solamente mononucleosoma, sin que se rompa el DNA linker, son 200 pares de base. Y si es digestión parcial, pueden tener múltiples de 200, 200, 400, 600, depende de cuántos nucleosomas que han unido en esos fragmentos. Entonces, ahora si nosotros vemos la organización del DNA, si el DNA está desnudo, vamos a tener esta fibra que es de 2 nanómetros de ancho. Cuando se asocia con el octávero, es de 10 nanómetros. Cuando se comienza a unir H1, pasamos a la fibra solenoide, ¿ya? Que esta es la fibra de 30 nanómetros, y posteriormente, por interacción con proteínas proteínas no histónicas estructurales, pasamos a fibra de 300, 700, etcétera, hasta llegar al cromosoma metafásico. Entonces, en esta estructura de orden superior, ya participan otras proteínas. En la estructura acá, de 10 hasta 30 nanómetros, participan las histonas, pero de orden superior participan otras proteínas no histónicas. Y acuérdense que en un cromosoma metafásico solamente en células que están proliferando y que tienen etapa de metafase en la mitosis. Y aquí entonces un resumen por todos los intermediarios que pasamos en esta organización superior de la fibra de 20, que no está así en nuestro DNA, sino que tenía que estar siendo replicado inmediatamente, está siendo asociado con la histona. Tenemos la fibra de 10 nanómetros sin H1, se asocia H1, pasamos a la fibra de 30 nanómetros, y ahí pasamos entonces a órdenes superiores de compactación, que es en células que estén en metafase, llegamos a cromosomas metafásicos. En células que están en interfase, por supuesto, esta parte no las encontramos. Sí encontramos regiones más compactadas, que es la eurocromatina, y regiones menos compactadas, que la eucromatina. Y aquí entonces es como se ve, tenemos nosotros el nucleosoma con H1, ya se forma este solenoide con la participación de la proteína H1. Y aquí es como se muestra este solenoide, que sería la fibra de 30 nanómetros, y la que se observó por bibliografía al microscopio electrónico por los años 70 y tantos, 76, 78. Entonces ahora en células que estén en fase estacionaria o que estén en interfase como G1, S o G2, no tenemos nosotros nuestros cromosomas tan compactados, pero sí hay regiones más compactadas, menos compactadas, y eso que nosotros llamamos la eucromatina y la heterocromatina. Los cromosomas individuales solamente ven en mitosis, pero durante la interfase o células que no estén proliferando, ahí podemos observar la eucromatina, que es la región menos compactada, y generalmente esta eucromatina en regiones en que los genes se están expresando, son regiones en que están las histonas más acetiladas. En cambio, en la región heterocromatina son regiones más compactadas, en que los genes no se están expresando y que las histonas en esas regiones no están acetiladas, pero sí están principalmente metiladas. Lo mismo pasa con el DNA. El DNA, cuando estamos en el estado de eucromatina, no está metilado, pero cuando estamos en el estado de heterocromatina, el DNA está metilado. Entonces, esas modificaciones son las que se llaman modificaciones epigenéticas, que puede sucederle tanto al DNA como a las histonas. También se ha visto que estas regiones están más cerca
digamos, en la eritrocromatina está más cerca de la membrana nuclear. Realmente, si este es el núcleo, la región de la heterocromatina a veces está en forma más periférica y también cerca del nucleolo. Pero no son zonas estáticas, ¿ya? En general, a pesar de que hay una organización, que fue lo que vimos en la clase anterior, hay una arquitectura nuclear, los cromosomas tienen una cierta disposición, un territorio que están ocupando en el núcleo, de todas maneras hay una dinámica en el interior, hay movimientos ya de estas regiones que tiene que ver justamente con el silenciamiento o con la expresión de genes. Entonces hay movimiento de genes dentro del núcleo interfásico y también no solamente de interfásico, sino que de células que no estén proliferando, que tiene que ver con que si los genes se expresan o se silencian. Y aquí, por ejemplo, hay un gráfico en que se representa este movimiento que puede haber en el interior. Por ejemplo, aquí tenemos cromosomas y que tenemos distintos genes, ¿ya? Y en este caso está representado un gen A, un gen B y un gen C. En esta región estaría en la parte más compactada que no se estarían expresando. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias, puede que el gen A, que estaba silenciado, se exprese igual que el gen C. Entonces, se ha visto que hay como un pequeño movimiento a regiones y que está toda la maquinaria transcripcional. Y los genes que no se expresan están más en las regiones entonces que están más silenciadas. ¿Ya? Entonces, hay movimientos, digamos, en el interior que dan esta posibilidad de los genes se silencien o no se silencien. Y esas son respuestas a estos cambios epigenéticos. Cuando nosotros hablamos de cromosomas, yo le dije que cromosomas no solamente eran estos cromosomas compactados que uno habla en metafase, sino que también se habla de cromosomas que pueden estar en interfase o célula de reposo con regiones más compactadas o menos compactadas. Son cromosomas. Y así, por ejemplo, en células que estén proliferando, en la interfase nosotros vamos a tener zonas en que van a estar más compactados, menos compactados, ya en que va a haber expresión génica hasta que lleguemos a una etapa de la mitosis y que está totalmente compactada para volverse a descompactar después que las células se dividan. Si yo le hago una pregunta, las células que están en G1, cuando hablo de expresión génica, ¿qué es lo que sucede en G1? Por ejemplo, ¿hay transcripción? ¿Hay traducción en G1? ¿Hay transcripción? ¿Hay traducción en S? ¿Hay transcripción y hay traducción en G2? O en S, cuando está replicando, solamente está replicando y, hay genes, y los genes no se expresan. No hay transcripción ni hay traducción, por ejemplo, en S. ¿Qué opinan ustedes? Ya, Camilo me dice que en S hay transcripción. ¿Y hay traducción, Camilo? Ya, Daniela dice hay transcripción y traducción. En todas las etapas, en células que estén proliferando, hay en G1, en S, en G2, hay transcripción y traducción. Y más que las cantidades, ¿qué es lo que puede variar? Solo varían las cantidades, por ejemplo, si yo digo un gen X, significa que ese gen X se va a expresar tanto en G1, en ese G2, lo único que puede que en G1 se exprese más que en ese en G2,
¿A eso se refiere que siempre se va a expresar esos genes, pero que las cantidades van a variar? ¿O puede que algunos genes se expresen y otros no se expresen? ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo típico, los genes de histonas. ¿Cuándo se expresan los genes de histonas? En células que estén proliferando y en células que estén estacionarias. Los genes histonas. Ya, cuando dice Camilo, estos genes se expresarían más en S, ¿significa que en G1 y en G2 se expresan los genes de histonas? Supongamos en porcentaje. Si digo 70% se expresan los genes de histonas en S y un 20% en G1 y un 10% en G2. O puede que solamente se expresen en S y no se expresen en G1 ni en G2. En otras palabras, ¿siempre se están expresando esos genes? ¿O puede que solamente se expresen en una etapa específica? Podemos tener toda la gama. Podemos tener que algunos genes se expresen más en una etapa que en otro. Podemos tener otros genes que no se expresen en G1 ni en G2, solamente en S. Podemos tener otros genes que solamente se expresen en G1 y no en S ni en G2. Todo va a depender. En el caso específico de los genes de histonas, ¿dónde estaría el mayor porcentaje, casi el 100% de expresión? En S. Hay un estudio muy bonito de varios investigadores que ellos analizaron los transcritos y analizaron las proteínas y vieron que los genes de histonas se expresaban junto con la replicación. Entonces, incluso en el caso de los genes de histonas, si ustedes inhiben la síntesis proteica, se detiene la expresión de los genes de histonas y se detiene la replicación, en S, por ejemplo. Y si ustedes inhiben la replicación, se detiene la expresión de los genes de histonas. Ahí hay una sincronía entre la expresión de los genes de histonas y la replicación. ¿Por qué? Porque el DNA está replicando y necesita ser inmediatamente asociado con las histonas. Y no hay un pool de histonas, por lo tanto, se activa la expresión de los genes de histonas en fase S. Eso sí, que como ustedes me lo indicaban, que hay un recambio. Sí, también hay algunas variantes que se pueden expresar en bajo porcentaje en G1 y en G2, depende si hay reemplazo de esas variantes. Pero las células en reposo, y no hay mayor aumento, no hay replicación del DNA, los genes histonas están silenciados. Solamente algunas variantes que tienen que ver con estos reemplazos por la vida media de la histona, puede haber una pequeña síntesis, pero prácticamente muy baja, solamente como de reemplazo. También hay otros genes que se pueden expresar en G1, en células que estén proliferando y no se expresan en S ni en G2, y al revés, ¿ya? Y todo va a depender de los genes, de la función que estén cumpliendo los productos de esa expresión. ¿Ya? Y en reposo pasa lo mismo. Hay ciertos genes que se expresan y otros genes que no se expresan. Y también puede ser de tejido dependiente, que en determinados tejidos se expresan algunos genes, en otros tejidos no se expresan esos genes. ¿Se fijan? Y aquí entonces vemos que cuando hablamos de cromosoma, no solamente cromosomas es cuando están en una etapa determinada de la mitosis, que es cuando nosotros podemos observarlo de forma individual, sino que los cromosomas también están en G1, los cromosomas también están en G2, también están en fase S, en todas las etapas, también están en la célula en reposo. Lo que sí, que los grados de compactaciones son diferentes. ¿Ya? Y así bien, hay ciertas regiones que se van a expresar o no se van a expresar, y también esa expresión va regulada por estos cambios epigenéticos. Cuando nosotros veamos ahora después regulación de los genes, regulación génica,
ahí vamos a ver algunas regulaciones epigenéticas que son importantes. No solamente ahora se ha visto que participan en esta expresión génica las histonas o el DNA que esté metilado o no metilado, también participan microRNA que están regulando esta presión y también RNA que son más largos y que igual están regulando. Daniela me pregunta por qué el NOR no se ve en G2 y en M. Por ejemplo, aquí vamos a G1, ¿ya? Entonces, esto corresponde al NOR, no todos los cromosomas los tienen, porque esto tiene que ver con la región de organización nuclear, ¿ya? Y esto tiene que ver que en este momento aquí se están expresando, digamos, están más compactados estos nucleones, se están expresando estos genes ribosomales. Ahora no se ven acá, suponiendo que es el mismo cromosoma, porque significa que en esa región, acuérdense que cuando comienza la mitosis, se detiene la expresión génica y entre ellos los genes ribosomales también se detienen cuando entran a mitosis. No hay expresión de los genes ribosomales. ¿Ya? Entonces, esta es la última diapo relacionada con cromosomas. Esta era la parte de la clase 15 que está fusionando, clase 14 y 15. Hasta aquí está en el aula virtual, esta clase yo la subí. En la próxima clase vamos a comenzar con la replicación, transcripción y traducción para posteriormente pasar a la regulación de la expresión génica. ¿Ya? Entonces mañana comenzamos con replicación, porque ahora ya son las 8:30. ¿Hay alguna pregunta de esta materia? Yo había subido la clase siguiente pensando que iba a alcanzar, pero con la retroalimentación y con la encuesta no alcancé a pasar parte de la clase 16. Así la pasamos mañana. Y vamos a continuar el otro martes porque ahí les voy a subir yo esa clase también hoy día. La clase 16 y 17, que las tengo fusionadas. ¿Ya? Entonces eso lo voy a subir hoy día para que la vean en la noche si es que tienen tiempo. ¿Alguna pregunta?